Biblia. Y vamos a estar leyendo en Marcos, capítulo 15. Versículo 33. Voy a indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, de entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchos que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos en nuestro estudio de Cristología, vamos a mirar los últimos momentos de Cristo en la cruz del Calvario, donde podemos resaltar algunas cosas importantes, y una de ellas es que el Dios Padre se manifestó en la cruz del Calvario y lo hizo de la forma que menos la gente se podía esperar que Él se iba a manifestar. Como ya mencionamos la semana pasada, nos preguntaba, bueno, y si Jesús estaba sufriendo toda esta vejación o todo este maltrato, ¿por qué el Padre no bajó del cielo y destruyó a todos estos blasfemos? ¿Por qué no descendió a proteger a su único hijo amado? Todo lo contrario, vemos que el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo, dice todo lo contrario. Dice que Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimientos. Así que era la voluntad del Padre de que Jesús fuera sacrificado o muerto en la cruz del Calvario. En este pasaje que acabamos de leer encontramos tres cosas interesantes. La idea era meditar en cada una de ellas, pero creo que no lo vamos a hacer. Pero lo primero que notamos es la consumación de un sacrificio. La segunda que podemos notar es la confesión del centurión. Y en tercer lugar notamos las mujeres y la confusión que había en sus mentes. Así que vamos a meditar en primer lugar en la consumación de su muerte, que la encontramos en los versículos 33 hasta el 38. La consumación de su muerte, de hecho, el título de nuestro estudio es El Padre se manifiesta en el Calvario. Llegamos al momento, hermano, donde del ministerio de Jesucristo, que estamos frente al clímax de la historia de la salvación. Porque es el momento donde el verdadero Cordero Pascual estaba haciendo o estaba entregando su vida en favor de los suyos. Versículo 33 dice, cuando llegó la hora sexta,
la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ya dijimos la semana pasada, según como contabilizaban las horas los judíos, la hora sexta, estamos hablando de que eran ¿qué horas? ¿Qué era la hora sexta según cómo lo contabilizaban los judíos? No, señora. No, esa era la hora que dijimos. Gracias, eran las 12. Eran las 12. La hora sexta es la hora 12. Así que, ¿y a qué hora fue que lo crucificaron? A las 9 a.m. 9 a.m. Estas eran las 12 p.m. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo. Yo y mis dibujitos, ¿no? Aquí está. ¿Y a qué hora se aspiró? ¿A la hora qué? A las 3 p.m. Así que aquí estamos. Tan. Dice que hasta ahora lo crucificaron y a la hora sexta, que era la hora del mediodía, ya Jesús había pasado ¿cuántas horas colgado? Ya había pasado 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ya para este momento quizás no nos enfocamos mucho en ello, pero quiero mencionarlo y por eso quizás me desvío un poco de lo que quería hacer el día de hoy. Pero hasta este momento, ya a la hora novena, o a esta hora, sí, a las 12 del mediodía, Jesucristo ya había pronunciado 3 de sus palabras. 3 de sus palabras. Vamos a hacer un paréntesis aquí rapidito. Cuando estudiamos los evangelios, cada evangelio presenta cosas específicas de la obra y el ministerio terrenal de Jesucristo. Por ejemplo, el nacimiento, el bautismo y la tentación del Señor Jesucristo solo aparece en 2 de los 4 evangelios. Los otros evangelios guardan silencio sobre estos eventos. Muchos de sus milagros y sermones se encuentran solamente en uno de los evangelios. Pero cuando hablamos de la muerte del Señor Jesucristo, todos los 4 evangelios presentan la muerte de Jesucristo y eso nos habla de la importancia que tenía la muerte de Jesucristo. Pero aunque todos dedican gran parte a hablar de la muerte de Jesucristo, nos es necesario leerlos todos los 4 evangelios para poder tratar de tener una especie de secuencia cronológica de qué era lo que estaba pasando en la muerte de Jesucristo. Según la Escritura, ¿cuántas palabras habló Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Quién recuerda? ¿Cuántas? No cuáles, sino cuántas. Habló 7 palabras. Y yo les puse un cuadrito hasta ahí arriba, yo creo que usted lo va a ver y los que están en línea también lo van a poder ver, creo yo, en su pantalla o en su teléfono, para que miremos algo interesante que usted puede notar. De las 7 palabras de Jesucristo, Mateo y Marcos solamente mencionan una, mientras que Lucas y Juan mencionan 3. Espero que alcancen ustedes a leer desde allá. Yo ya hice el intento y no pude leer, pero pues yo estaba sin las gafas. ¿Cómo? Que se le puede hacer un poquitico más zoom. Ay, sí, no sabría yo decirles si lo pueden hacer los hermanos. Si no, bueno, yo debía les mandar otra parte. Si no, bueno, no sé. ¿Sí las ven? Bueno. Entonces, por ejemplo, la primera palabra del Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, solo aparece en Lucas. La segunda palabra, que fue la palabra que Jesús le dijo ¿a quién le dijo? Al ladrón. De cierto estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aparece también solamente en Lucas. Ninguno de los otros evangelios la menciona. La tercera palabra, que vamos a decir hoy algo de ella, un poco extenso. Yo pensé hacer algo cortico, pero me resultó extenso. Cuando le dice le dice a María, María, ya hay tu hijo, y a Juan le dice, hijo, y aquí tu madre, solo aparece en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es la que vamos a mira, hoy aparece únicamente en Mateo y en Marcos. ¿Qué palabra voy ya? 1, 2, 3, 4. La quinta, tengo sed, aparece solamente en Juan. Consumado es, aparece únicamente en Juan. Y Padres, en tus manos encomiendo mi espíritu, aparece únicamente en Lucas. Entonces, para tener una idea completa, la foto completa, es importante poder ir a leer las 4 narrativas en los 4 evangelios. Entonces, hasta este momento, Jesús llevaba 3 horas crucificado. Ya había dicho 3 palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Donde expresamos el carácter intercesor del Señor Jesucristo, donde Él mismo le está diciendo que la única forma para alcanzar salvación es a través de encontrar perdón. Y vemos quizás que el ladrón entendió ello porque pidió perdón y fue perdonado. Y ahí fue donde Jesús le dice la segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo estarás conmigo como enseñan algunas sectas que dicen estarás conmigo. No, él dijo hoy estarás conmigo. Y llegamos a la tercera, donde le dice: María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al hijo: ahí tienes a tu madre. Y yo quería decir algo, no quiero decir algo. La idea mía al principio era decir algo cortico, pero a medida de que fui escribiendo se me fue extendiendo y de todas maneras lo voy a decir. O sea, ya no me pueden bajar de aquí, así que pues lo voy a decir. Miren el momento en que se encuentra el Señor Jesucristo. Había pasado una noche de 2 juicios, uno religioso, uno pagano, de 3 sesiones cada uno. Había sido maltratado, había sido humillado. Se encuentra 3 horas ya colgado, sufriendo dolor. Un dolor que quizás ni usted ni yo nos podremos imaginar quizás lo que estaba viviendo en ese momento. Y si usted cree que hacer un arca en el tiempo de Noé era difícil, lo que Jesús estaba haciendo ahora era todavía mucho más difícil. Era una carga que ninguna persona podía soportar. No solo estaba siendo crucificado por los romanos gracias a las mentiras de los líderes religiosos, sino que estaba cargando tu culpa. ¿Y estaba cargando qué? Mi culpa y de todos los seres humanos que habían pasado hasta ese momento que él estaba siendo crucificado y de todos los que iban a vivir después. Estaba cargando la culpa de ellos, de su pueblo. Por eso 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y a pesar de estar en un momento tan difícil, soportando la ira de Dios por el pecado de su pueblo, de tuyo, mi pecado, el Señor estuvo atento a la necesidad de María y de Juan. Se preocupó por el bienestar de otros, aún estando en una situación de agonía. Él pudo haber dicho: ¿por qué me pasa esto a mí? A ver si de pronto se arrepienten a última hora y me perdonan la vida. No, él se preocupó por María. Primero vimos que oró por los que estaban en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ladrón le dio una palabra de esperanza: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora le dice a María, su madre: mujer, he aquí tienes a tu hijo. Hay 2 veces en la escritura que Jesús se refiere a María como mujer. ¿Alguien recuerda cuáles son? Bueno, esta es la primera. La otra, donde se refiere a María como mujer. ¿Alguien recuerda? Solo hay 2 ocasiones en las bodas. Cuando hizo su primer milagro. Cuando ella se acercó y le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? En las bodas de Canaán y ahora acá. Esto es algo interesante.
Y esto solamente aparece en Juan, ¿no? Estas dos veces que la trata así. ¿Y por qué aparece en Juan? Bueno, porque Juan, el evangelista Juan, cuando escribió, estaba tratando de probar, y ya lo miramos bastante, probar la deidad. ¿De quién? De Jesús o de Cristo, pues. Ese es el enfoque. Usted lee el Evangelio de Juan y el enfoque de Juan es tratar de probar la divinidad del Señor Jesucristo. Los otros evangelios tratan de presentar a Jesús con las relaciones humanas, ¿no? Juan lo presenta como Dios, como el Hijo de Dios, que está por encima de todo y de todos. Lo presenta como el soberano rey. Ahí usted encuentra todas las veces que él se identificó como el yo soy. Ahora el Dios encarnado se dirige a su madre y le dice mujer. Ahora, esto no es un término ni de desprecio, ni de irrespeto hacia María, sino que simplemente Jesús en la cruz del Calvario está poniendo fin a los lazos naturales y marca una distancia entre ¿quién? Entre la criatura y el Creador. ¿Usted recuerda cuando Pablo está escribiendo en 2 Corintios 5:15? Búsquelo. Y mire lo que él dice sobre Cristo allí. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando llegamos a Cristo, los creyentes estamos unidos a Él por un vínculo espiritual. Por eso nosotros nos llamamos hermanos, y no porque tengamos un vínculo carnal, sino porque espiritualmente pertenecemos a la familia de ¿quién? De Cristo. Y puede ser que ellos estén en China. En China hay gente que ha llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento, son mis hermanos. Porque tenemos un vínculo espiritual que es Cristo. Entonces, Jesús le está enseñando a María, a Juan, al apóstol amado, que ya no hay un vínculo carnal entre ellos, sino un vínculo espiritual centrado en Cristo. Y le dice a María, María, yo puedo haber sido tu hijo en la carne, pero ahora la relación ha cambiado. Y puede ser que esto que voy a decir va a sonar un poco duro, difícil de escuchar para un católico romano, pero lo voy a decir con respeto, con todo el respeto que usted que me está escuchando se merece, ya sea que esté aquí presente o que esté en línea. No voy a hablarle con sarcasmos, no voy a hablarle en tono de burla, pero sí con dureza y con la evidencia de la Escritura. Este hubiera sido el momento perfecto para que el Señor Jesucristo hubiera elevado a María al altar, como hoy Roma la tiene a ella en un altar. Ese era el momento perfecto. Era el momento perfecto para poner a María como corredentora, como intercesora, pero eso no ocurre. Y no ocurre. Así que la doctrina católica, en referencia a María, se derrumba por su propio peso. Porque Cristo en ningún momento eleva a María a una posición igual o superior a Cristo. Y no la pone porque simplemente no puede ser igual. María fue una criatura y Él es el creador. María es la madre de Jesús en la carne, pero cuando estamos hablando de su naturaleza divina, aquí divina, cuando estamos hablando de su deidad, María no lo es. Pastor, ¿y por qué no lo es? ¿Por qué no puede ser si fue la madre de Jesús hombre? Porque Cristo es, ¿qué? Dios. Eso ya lo probamos en los primeros estudios de cristología,
Cristo es Dios. Y como Cristo es Dios, significa que Cristo es ¿qué? ¿Es qué? Thank you. Eterno. Eterno significa que no tiene ¿qué? Principio y no tiene fin. Apocalipsis lo presenta como que Él es el alfa y la omega. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Añadámosle algo más. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es el creador. Cristo es el sustentador de lo creado. Cristo es el redentor. Por lo tanto, tratar a María, por lo tanto, trata a María como lo que ella es, una criatura más. Vuelvo y digo, la doctrina se cae por su propio peso. La última vez que se menciona a María, usted puede leer Hechos capítulo 1, versículo 14, creo en adelante. Se menciona a María y se menciona a María como una creyente más, no sobre los creyentes. Se menciona a María como una creyente más que estaba perseverando y esperando en oración como todos los demás. En una reunión de oración donde el que estaba dirigiendo era ¿quién? El apóstol Pedro. María era una creyente más. Porque María era una pecadora más que Dios alcanzó de la misma manera como alcanzó a los apóstoles y de la misma manera como nos alcanzó a usted y a mí. Ella misma, cuando el ángel se presentó delante de ella y le contó el plan que Dios tenía de haberla elegido a ella para ser la madre del Redentor, ella dijo la siguiente frase, o la siguiente oración: mi espíritu se alegra en Dios, mi, ¿qué? Salvador. Oh, estimado amigo, María necesitaba un Salvador. ¿Y sabes por qué necesitaba un Salvador? Porque era pecadora igual que tú y que yo. Así que no podemos subir a María al estatus de impecable, como dice Roma. Roma enseña que como Cristo era sin pecado es porque ella tampoco tenía pecado. Eso ya lo estudiamos. Esa doctrina también se cae por su propio peso. Porque si María fue sin pecado, la pregunta obligada es: ¿de quién recibió que no fuera sin pecado? Pues de la mamá. ¿Y la mamá de quién recibió? De ahí para allá. Y la Biblia no se equivoca. La Biblia dice todos. La Escritura dice todos somos pecadores. Desde Adán hasta que Jesucristo venga por segunda vez, somos pecadores. Todo ser humano que ha pisado la tierra, desde Adán hasta este momento, excepto Cristo, es un pecador. Y por causa de su pecado está destituido de la gloria de Dios. Por causa de su pecado es un hijo de ira. María, igual que todos nosotros, en su momento era por hija de naturaleza, era hija de la ira por naturaleza. Así que, ¿qué podemos concluir de esto? Y quizás voy a usar una palabra dura, y una vez más lo digo con respeto. Es una herejía, es una blasfemia poner a María a la altura del Hijo de Dios. Es una herejía, es una blasfemia orarle a María pidiendo su protección. Es una herejía, es una blasfemia pedirle a María perdón por pecados o que interceda por pecados de nosotros. Eso es una herejía. ¿Y qué es una herejía? Para que no se espante, herejía simplemente es desviarse de la verdad. ¿Y por qué es una herejía, pastor? ¿Por qué es una blasfemia? Muy fácil. Porque quita a Jesús ¿de dónde? De su trono. Quita a Jesús de su papel de redentor.
de su pueblo. Quita a Jesús de su oficio de profeta, de sacerdote y de rey que estudiaremos cuando terminemos de hablar de la muerte de Jesucristo. Y lo quita para poner a María. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. Y cuando a usted le pregunten, aprenda esto por favor para que luego no la agarren en curva, como decimos. Es que los cristianos no creen en María. Un momento, pueblo, como dice la hermana Violeta. Un momento, pueblo. Nosotros creemos en María. La diferencia es que nosotros ni le adoramos, ni le pedimos nada a María. Pero de que creemos que vivió, sí. Creemos que existió, sí. Que fue la madre de Jesús, hombre, sí. O hay alguien aquí que no crea eso, para mostrárselo con la Biblia. Sí lo creemos. No se espante. La diferencia, amigo, es que nosotros ni le adoramos, ni le pedimos, ni le hemos puesto en el lugar de Dios. Ellos me dirán, no, pastor, eso no es así. Bueno, en la teoría, en la teoría no. Pero en la práctica, todos sabemos que sí. Los que han salido de allá saben. Yo como nunca estuve por allá, no puedo decir, pero muchos de ustedes que estuvieron ahí saben de lo que estoy hablando. Que a muchos de ustedes los conocí con una foto grandototas, así, grandototas en sus casas. Así que ustedes saben lo que estoy hablando. En la práctica. Sí creemos, no le adoramos. Y cuando le pregunte, ¿y por qué no la adoran? ¿Y por qué no le piden nada? Amigo, no lo hacemos porque al hacerlo estamos cometiendo blasfemia. Estamos quitando a Jesucristo de su lugar para ponerla a ella. Es que nuestro único intercesor es ¿quién? Cristo. La Biblia dice que Cristo es nuestro abogado, no María. Es más, ustedes los que me conocen de años aquí saben que mi personaje favorito, no, sacando a Cristo, siempre es María. Por su comportamiento, por lo que uno encuentra en ella. Cristo, a ver, cuando Cristo dijo, cuando Cristo dijo, todo lo que pides al Padre en el nombre de quién, de Pastor Klinger, de María, ¿de quién? Dice, en mi nombre. Él no dice, pídaselo en el nombre de María. Les dejaré a quién, al Consolador. ¿Quién es el Consolador? María. Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos ayude según Romanos? Que como no sabemos pedir, nos ayuda a pedir, nos ayuda a interceder. ¿Quién es? El Espíritu Santo. María nunca ha intercedido, después de que murió, no intercedió por nadie. Será en lo último que estará pensando en ese momento. Hermano, mire, vea así. Es que yo me pongo a pensar, ni siquiera María intercedió por su hijo cuando estaba siendo crucificado. No hay registro bíblico. ¿Usted cree que se va a poner a interceder por usted y por mí que ni me conoce? No, pregunto yo en mi ignorancia. Miren lo que dijo este teólogo J.C. Rell Juan Carlos Rell sobre esta aplicación de este versículo, esta palabra de Jesús. Miren lo que dice. Según la enseñanza que se nos da en el texto, nos muestra que María, la madre de Jesús, no podía ser honrada como divina, ni orar, ni confiar en ella como divina, amiga y patrona de los pecadores, sino más bien ella necesitaba el cuidado y la protección de otros, como vemos en esta escena. La vemos como cualquier otro ser humano. Por tanto, es inconcebible que pueda ayudar a los hombres y mujeres en un camino al cielo, ni por supuesto de ser alguna manera una mediadora entre Dios y los hombres, como lo afirma la Iglesia Católica. Es imposible. Encontramos a una mujer en total debilidad que antes necesitaba ser ayudada. Hermanos, a Roma poco le importa la Biblia, nunca le ha importado la Biblia y estoy convencido que mañana tampoco le va a importar la Biblia. Mire algo que leí, y yo cuando leí al principio creo que lo compartí con mi esposa un día conversando. Y cuando usted estudia los cultos paganos, usted ve algo interesante, y más sobre todo en la cultura pagana babilónica, que
quizás usted conoce un poco más de esto, que hay una pintura o una diosa, ¿no? Supuestamente de María cargando el niño en los brazos. Hermano, es una copia de una figura babilónica de Isis y Horus. El artículo decía que si usted toma esa estatua de Isis y Horus y hace una estatua y lo mete dentro de una iglesia católica, un templo de ellos, ellos no notarán la diferencia entre esa María y entre Isis y Horus. Pensarán que es María con el niño. Hasta ese punto ha llevado Roma, que son expertos en coger el paganismo y meterlo dentro del cristianismo o dentro de la iglesia para hacerlo pasar como algo bíblico. ¿Ve la importancia de conocer la escritura para desenmascarar el error? Y esto es algo que debemos hacer no únicamente con las enseñanzas sobre herejías de Roma, sino con todo tipo de enseñanzas que se están filtrando hoy dentro de las iglesias cristianas. Hace unas semanas, ya como unas 3 o 4 semanas, me llamó alguien que yo nunca pensé que me fuera a llamar. Y me llamó y me dijo lo siguiente: pastor, tengo una pregunta. A ver, ¿usted qué piensa? Yo le dije, a ver, ya que me llamó, pues dígame. Lo que pasa es que he estado estudiando un poco la Biblia, ya más a nivel personal o más serio. Y a lo que estoy estudiando la Biblia me estoy dando cuenta que hay algunas prácticas en donde yo me congrego que no son muy bíblicas. ¿Qué hago? Imagínense. Hermano, yo convencido estoy de cada día más me convenzo que cuando comenzamos a estudiar la escritura, entenderle las herejías o los desvíos de la verdad no tendrían tanta fuerza. A mí a veces me mandan videos, y esta semana me han mandado 2 videos. Yo decidí que aunque los voy a ver no voy a programar mucho, pero hay cosas que uno ve que uno dice, hermano, el analfabetismo bíblico en la iglesia es espantoso. Uno dice, pero es que ¿cómo es posible que la gente pueda decir amén, gloria a Dios a todas esas cosas que es que no tienen sustento? Que cuando se trata de buscar una explicación bíblica, no la encuentra por ningún lado. Hermanos, hay que regresar, hay que ser como los hermanos de Berea. Por favor, deje la pereza bíblica, deje el analfabetismo bíblico, léala, estúdiela, apréndala, memorícela y todo lo que escuche, aún aquí desde este púlpito o desde cualquiera de los salones de la clase, vaya, deje la flojera y póngase a estudiar. Los hermanos de Berea, yo vuelvo y le digo, tremendos hermanos, les estaba hablando nada más y nada menos el apóstol Pablo. Y dice la escritura que se iban para su casita, pues yo iba a decir chequear el Facebook, pero no tenían Facebook en ese tiempo. A lavar el burro del año entonces, ahí el burro, el camello del año. No, dice que se iban a examinar si lo que el apóstol había dicho estaba de acuerdo. Hermano, si la gente examinó lo que dice el apóstol Pablo, ¿qué no va a examinar usted lo que estoy diciendo yo? Por favor. Ese cuento del ungido, sáquese, ya. Mejor regresemos a la cruz. Queríais que hacer algo cortico, pero me extendí, pero ya, pues ¿qué más voy a hacer? Ya he entrado en gastos, pues me tocó seguir, ¿cierto? Entonces Jesús ve a su madre, ve al discípulo amado y marca una distancia notable en la relación con ellos. Iba a decir, bueno, iba a hacer unas cosas sobre esto, pero mejor dejémoslo ahí. Oh, esto sí lo voy a decir. Uno de los argumentos que Roma usa para decir que que María no tenía más hijos es este versículo. Porque ellos dicen, mire, si Jesús hubiera tenido, si María hubiera tenido más hijos, ¿por qué se los encargó a Juan? ¿Por qué no se los encargó a los hijos? Bueno, si usted va conmigo a Mateo 13, versículo 55, versículo al 56, vemos una vez más que están errados. Y una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que no nos pase lo que le pasó a los judíos. Los líderes judíos leían la escritura, pero sus ojos estaban velados. Hay que orar a Dios para que Él abra nuestros ojos al estudiar su palabra.
Mateo 13, 55, 56, miren lo que dice. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. 56. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Hermanos, según este versículo, al menos se menciona 4 hermanos varones de Jesús. Y las hermanas no las cuentan porque como eran judíos, pues usted sabe que no las contaban, ¿no? Le contaban a los varones, a ellas no las contaban. Pero ahí dice, y sus hermanas con nosotros, así que si dice sus hermanas, por lo menos está en plural, significa que son más de una. Por lo menos 2 hermanas tenía. Cuando Jesús, la Biblia habla de Jesús como hijo de María, habla de él como primogénito, o sea, el primero de muchos. Cuando habla de Jesús como hijo de Dios, lo expresa como ¿qué? Unigénito. Porque no es Dios, el unigénito hijo de Dios. Aparte, otras cosas que la Escritura menciona de los hermanos de Jesús. Vaya a Salmo 68, pastor, ¿y por qué quiere hasta el Salmo? Bueno, porque el Salmo 68 lo había profetizado. Salmo 68, versículo 8. Salmo 68, versículo 8. Algunos dicen que José ya para este momento había muerto. Ella estaba viuda. ¿Qué dije? ¿Salmo qué? 68. ¿Lo tiene? Mira lo que dice Salmo 68. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Los hermanos de Jesús no creían en él. Ellos creyeron después, pero no lo creían en él. Así que me extendí, perdóneme, pero aproveché ya. 68. 69, perdón. 69. ¿Dije 68? No, 68, pero no lo encontraba. Sí, perdóneme que me falló es que 68, 69. 69, versículo 8. 8, como dicen los panameños, 8. La hermana panameña no está. Aprovechar para hacerle bullying. A las 8 de la noche. ¿Ya está? Ok. Ahora sí, entonces. Volvemos a nuestra hora sexta. A las 12 de la tarde. Sí, 12 del mediodía. Hasta ese momento, ¿qué había pasado? Los soldados habían hecho sus tareas. La gente había burlado de Jesús, se habían blasfemado a Jesús. Los principales sacerdotes, los escribas se habían burlado de Jesús. Los ladrones se habían burlado de Jesús. Uno de ellos luego se arrepintió y alcanzó perdón. Jesús había pronunciado 3 palabras. Y al mediodía, cuando el sol está en su cenit, en lo máximo, en su máximo esplendor, sucedió algo dramático. En el momento en que nadie lo esperaba, dice la Escritura que a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta hasta la hora novena. Aquí no necesitamos ser graduados de Harvard para hacer la matemática. ¿Cuántas horas de oscuridad? 3 horas de total oscuridad sobre la tierra. Algunos dicen que era un eclipse solar. Bueno, yo dudo que un eclipse solar dure 3 horas. Otros han sugerido que tenía que ver con una obra satánica, o sea que Satanás estaba haciendo su espectáculo. Iba a ser la palabra que usan mucho en inglés, el show, ¿no? Pero su espectáculo. Pero hermano, la respuesta bíblica es que ese tiempo de oscuridad, ¿no? Aquí a ver, ya, ponemos así medio cosas así. Tiempo de oscuridad, ¿no? Así está. Que ese tiempo de oscuridad
que se vivió en ese momento fue provocado por Dios Padre. Esa oscuridad fue la manifestación del Padre entrando en escena en el Calvario. Oh, querían ver al Padre en el Calvario, pues ya llegó. Ahora, ¿qué representaban esas tinieblas? Hermanos, esas tinieblas representaban, a ver, ¿con qué color lo pongo? ¿Con azul? Pongámoslo por aquí. Representaban el juicio de Dios por nuestros pecados. Era como si su ira se estuviera consumiendo el corazón de Jesús como nuestro sustituto. Jesús sufrió por 3 horas una intensa agonía indescriptible. Yo creo que no hay predicador o palabras que podamos usar para describir ese intenso sufrimiento que Jesucristo vivió por esas 3 horas por causa de tu pecado y de mi pecado. Podemos decir literalmente que en esas 3 horas el Calvario fue un infierno. Porque Jesucristo estaba cargando todo el castigo que merecíamos los pecadores, tú y yo. Y usted dirá, pastor, pero es que la Biblia siempre presenta a Jesucristo o a Dios como luz. Amén. Salmo 27, ¿qué dice? Salmo 27:1, Jehová que es mi luz y mi salvación. Salmo 18, Salmo 26, Isaías 12, Isaías 60, presentan a Dios como luz. Primera de Juan lo presenta también como luz, el Padre de la luz, y que todo aquel que esté en él está en luz. El que está fuera de él está en tinieblas. ¿Cómo me dice usted ahora de que esas tinieblas eran provocadas por Dios? Bueno, cuando leemos el Antiguo Testamento, también encontramos que hay momentos en los cuales Dios se presenta como oscuridad. Algunos de esos versículos para que los anoten, no los vamos a leer todos, pero por ejemplo Éxodo 10, versículos 21 y 22. Éxodo 10, 21 y 22. Pues ahí está, mire, vea, para que los anote. Éxodo 19 en el monte Sinaí, versículos 16 al 18. Él apareció en tinieblas. Y Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 21. Ahí usted encuentra un pasaje donde Dios se manifiesta en forma de tinieblas. Y es más, cuando usted empieza a mirar el día del Señor o el juicio divino de Dios, usted va a encontrar que se manifiesta, ¿no?, por medio de fuego, temblores, oscuridad. Yo vuelvo y le digo, por eso algunos hoy yo los veo utilizando que quieren ser, que fue el fuego de Dios, ¿no? El fuego de Dios muchas veces sale en la Escritura como juicio, no como avivamiento, según como nos quieran creer algunos hoy. Cuando no leen la Escritura salen con cosas raras. Pero esa oscuridad representa la furia divina, la ira santa y justa de Dios. Por eso es que el infierno, yo estoy pensando y orando a ver si de pronto después de hablar de cristología, dar unos estudios sobre el infierno. Pero el infierno, definiéndolo rápidamente, es estar sometido al juicio divino de Dios eternamente. O sea, es estar sometido al juicio de Dios eternamente. Y es un lugar que por lo menos Mateo en 3 ocasiones lo presenta como las tinieblas de afuera, y dice que es donde va a ser el llanto y el crujir de dientes. Eternamente vas a estar separado de Dios y vas a estar eternamente sufriendo la ira de Dios. A veces pensamos que el infierno vamos a estar sufriendo el castigo del diablo. No es el castigo del diablo. Es sufrir la ira de Dios. Por eso dice que no temamos, ¿qué más que dice el versículo? Que no temamos al que mata al hombre, sino al que puede matar la carne y el espíritu del infierno. Está hablando de la ira de Dios.
¿De qué diablo ni qué nada? El mismo diablo va a estar sufriendo la ira de Dios por la eternidad. No le va a dar tiempo de estar a usted dándole latigazos en la espalda. No, eso es Hollywood. Eso es Hollywood. Deje de estar creyendo Hollywood. Es estar apartado de la vida que es Cristo. Es apartado de la luz que es Cristo. Así que la oscuridad es la presencia de Dios. Es el Padre haciendo un juicio infernal que se vivió desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Hermano, podríamos decir, según el versículo 33, que se vivió un infierno en Jerusalén. Cuando Dios desató el castigo sobre su Hijo. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba orando en Getsemaní? Que dice que sus gotas eran como gotas de sangre. ¿Cuál fue la petición de Jesús? ¿Quién recuerda cuál fue la petición de Jesús? Ajá. Si es posible. Oh Señor, si es posible, quita de mí esta copa. ¿Sabe de qué está hablando? De estas 3 horas. Eso fue lo que le hizo sudar esas gotas de sangre. Porque en esas 3 horas Jesús sufrió el castigo eterno que todas las personas deberían sufrir por causa de sus pecados. Se cargaron sobre él. Él cargó tu castigo. Él cargó mi castigo en esas 3 horas. Y pregunta, ¿cómo pudo Jesús soportar todo eso? Bueno, la respuesta sería, ¿cómo pudo soportar esa ira eterna? Bueno, porque Él era una persona infinita y Él es eterno. Porque la capacidad de Jesucristo es ilimitada, es eterna. Entonces, hermano, la oscuridad de esas 3 horas, concluimos que no era la ausencia de Dios, sino la presencia de Dios, haciendo juicio por nuestros pecados. Era una ira motivada por su justicia perfecta y divina. Y gracias a esas 3 horas, a ese castigo que Él cargó, hoy tú y yo podemos decir que si estamos en Cristo, tenemos vida y vida eterna. Ahora, no me vaya a preguntar, pastor, ¿y qué pasó en esas 3 horas? Porque lo único que le voy a decir, no sé. Y no sé, y creo que nadie sabe. ¿Por qué? Porque la Escritura no dice, aparte de lo que yo acabé de decir, no dice nada. Y cualquiera que le diga, no, no, nada. Que yo tuve un sueño, el Señor me llevó no sé dónde y me mostró que, nada. Si Dios hubiera creído que eso era relevante, ¿no? Yo pensando, haciendo un razonamiento, ¿no? Dejando a un lado el corazón y los sentimientos. Si Dios hubiera creído que hubiera sido importante para nosotros saber lo que pasó en esas 3 horas, ¿por qué tuvo que esperar más de 2000 años para revelárselo a alguien para que le diga nomás a 5 personas? Pregunto yo en mi ignorancia. Para que esa persona luego haga un video de YouTube, a las redes sociales. Hermanos, anoche el Señor me mostró eso. ¿Usted cree que eso encajaría en lo que conocemos de Dios en la Escritura? Pregunto yo creo que no encaja. Si Dios hubiera considerado relevante que lo supiéramos, no lo hubiera dejado. No era relevante. Lo relevante era que en ese momento Cristo estaba siendo hecho pecado por nosotros. Según de Corintios 5:21. El evangelio resumido ahí. Que Cristo estaba siendo hecho maldición. Gálatas 3:13. Por culpa tuya y por culpa mía. Que en ese momento Jesucristo estaba siendo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y estaba cargando toda la iniquidad o todo el castigo que tú y yo merecíamos. Isaías 53. Versículo 5. Ahora,
Bueno, ¿será que lo alcanzo a decir? Bueno, digámoslo rápido, rápido. En el versículo 34, Marcos resalta una palabra más, la palabra de Jesucristo. Dice que a la hora novena, o sea, cuando acabó la oscuridad, a la hora novena, poco antes de entregar su espíritu, dice que clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Yo como no sé hablar muchos idiomas, pues, pero bueno, más o menos pronuncia así. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo está citando el Salmo 22, versículo 1, una vez más cumpliendo la profecía. Estas palabras están registradas por Mateo y por Marcos. Fueron pronunciadas poco antes de morir. Eso fue lo primero que dijo después de la oscuridad, esas 3 horas que solo sabe Dios y los que estaban ese día ahí qué fue lo que pasó. ¿Cómo pudo abandonar Dios a Jesús? Bueno, lo que podemos pensar es que Dios en ese momento estaba rechazando esa naturaleza humana de su Hijo, que estaba cargando el pecado tuyo y mi pecado. Pero creo que hay una analogía que quizás podríamos hacer para tratar de entender un poco lo que está pasando allí, por qué Jesucristo, por qué el Padre, perdón, no hizo nada. Y aclaro, ninguna analogía humana puede explicar exactamente esas verdades espirituales, pero es algo que puede explicar la experiencia que Jesucristo sufrió como hijo en la cruz del Calvario con el Padre. Pero esto es algo más o menos que nos puede ayudar a entender. Cuando mi hija mayor tenía que ser vacunada, nosotros por cambiarnos de Texas a Carolina del Norte dejamos de aplicarles las vacunas que tenían que aplicarle por estar en ese cambio. Cuando llegamos allá, la vio la pediatra y tuvieron que aplicarle varias vacunas. Y yo tuve que agarrar a mi hija, sostenerla duro para que no se moviera porque le iban a poner en cada pierna, chun, 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 así todo ese poco de cosas que le ponen ellos. Y la forma que mi hija me miraba ese día, en ese preciso momento, marcó mi vida. O sea, marcó mi vida de por vida. Porque mi hija me miraba con esa cara de, se supone que tú tienes que ayudarme y protegerme, y lo que estás haciendo es que estás ayudando para que me maltraten y estás permitiendo que me hagas daño. A mí se me encharcaban los ojos cuando ella me miraba así con esa cara de desespero. Y claro que tanto mi esposa como yo amábamos a nuestra hija, pero en ese momento era necesario dejarla sola. En ese momento era necesario inmovilizarla, apretarla y permitir que esas enfermeras le aplicaran la famosa vacuna. Asimismo, nuestro Señor, nuestro mediador, Él anhelaba, oh Dios mío, Dios mío. El Padre no responde, sino que el Padre lo deja en manos de estos adversarios para que hagan lo que ellos quieren hacer. Pero su Dios, su Padre, lo abandonó a estos adversarios. No lo hubiera abandonado a estos adversarios si no supiera que era necesario. Era necesario. A fin de que Él pudiera cargar el pecado tuyo y cargar mi pecado. Aleluya. Quizás esto es difícil de entender para nosotros en nuestra mente finita, pero era glorioso. Otra cosa que podemos pensar luego de Jesús expresar estas palabras al final, de luego de esas 3 horas de dolor interno y sufrimiento, de oscuridad, es que quizás Él está diciendo, Padre o Dios, el juicio ha terminado. Y ahora está buscando nuevamente esa comunión con el Padre. La ira se ha agotado, la presencia de Dios como ira se ha ido. Ahora necesito quizás confort, necesito compasión.
la dulce comunión del Padre que siempre hemos tenido en este momento. Dios mío, Dios mío. Y de hecho creo que es la única vez que encontramos en la Escritura que Jesús se refiere al Padre como Dios mío, Dios mío. De hecho es una expresión de afecto cuando lo mencionan dos veces. Y mira algo interesante. Dice el versículo que gritó a gran voz. El poco de fuerza. Hermano, si yo, por ejemplo, yo a veces que he jugado, uno llega a un momento que corre tanto, que ya último ya no quiere, que ya ni puede ni silbar siquiera del cansancio. Imagina a Jesús en semejante dolor. Yo ya lo expliqué, que para poder respirar él tenía que hacer esto. Y grita a gran voz. Y mira algo interesante. Asombrosamente, uno podría pensar que quizás después 3 horas de oscuridad, el velo se rompió, terremoto, el corazón de la gente de pronto se hubiera, ¿qué? Hecho, como dicen por ahí, corazón de gallina. El corazón se hubiera ablandado, pero inexplicablemente, versículo 31, no inexplicablemente, sino ese es el corazón tuyo y mi corazón sin Cristo. Dice el versículo 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Sigue la burla. Llama a Elías. Hermano, la Biblia, mire lo hermoso que es la Escritura, porque la Biblia gritó en el idioma de ellos. Arameo, ¿no? Que por la cautiverio babilónico era la lengua que ellos hablaban. Ellos entendían. Hermanos, ellos entendieron lo que Jesús había dicho. Ellos entendieron. Pero en la burla les dio amnesia, como hemos dicho, amnesia selectiva. Es decir, decido olvidar ciertas cosas a propósito. Decidieron olvidar el arameo a propósito para burlarse de Jesús. No sé, yo leyendo un poco dice una tradición judía, que ellos dicen que en tiempos de crisis ellos creían que Elías bajaba o venía a ayudar y a protegerlos y a rescatar a los justos. Entonces era burla, porque ellos estaban diciendo, mira, este blasfemo se cree justo y está llamando a Elías para que venga a ayudarlo. Hermano, burla y burla. Y alguno corrió, dice el versículo 36, que uno corrió empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña y le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. O sea, dele agua para que no se muera rápido, para que podamos reírnos más de él. Así da tiempo para que Elías venga y le ayude. Para mí esto simplemente es burla tras burla y tras burla. Y ahí es donde Jesús dice, ¿no? La 1, 2, 3, 4, la quinta palabra, tengo sed, que también es está registrada en Salmo 69, versículo 21. Así que le ofrecieron simplemente para continuar la burla. Quería hablar de lo que significaba el templo, el velo del templo que se rasgó, pero vamos a dejarlo por ahí, por el día de hoy. ¿Tiene alguna pregunta o duda? Cuando dijo Jesús, tengo sed, ellos dice ahí que le empaparon la esponja, pero era en vinagre. ¿Por qué era vinagre? Muy buena pregunta. Porque se supone que el vinagre pues no va a quitar la sed, ¿verdad? Pues lo dudo que el vinagre quite la sed. Pero yo creo, ¿cómo? Sí. Era como un narcótico, Uh-huh. un narcótico supuestamente para aliviarle el dolor. Sí, esto lo miramos, acuerda la vez pasada que él no lo quiso tomar la primera, cuando le dio una adelante.
pero es para tratar de aliviar el dolor, para que durara más, para hacerle más extenso el sufrimiento y poderse burlar, como es lo que dice ahí. Dejad a ver si viene Elías a bajarle. Entonces era para extenderle pero eso era mezclado con algo más para ayudar a aliviar el dolor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, vamos entonces a orar. Oye, el hermano va a hacer algo. Siéntese pues. En la segunda de Crónicas 6:1, cuando Salomón terminó el templo y lo dedicó, allí dice claramente que Jehová había dicho que él iba a habitar en la oscuridad. Sí, es una referencia más a que Dios se manifiesta también muchas veces en tinieblas, ¿no? Por algunos que quizás estén con la duda de que esas 3 horas de tinieblas, la presencia de Dios allí en medio. Ok, ponga de su pie, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder estudiar estos momentos gloriosos de tu plan salvífico, donde el único honrado y exaltado eres tú. Señor, oramos para que cada día podamos valorar la obra tuya y que eso nos sirva de motivación para cada día poder vivir una vida de rectitud delante de ti. Señor, y que ahora que nuestros ojos sean abiertos, que podamos poder compartir tu palabra con otros, para que los ojos de esos otros puedan ser abiertos. Señor, y aquellos que quizás nos ven o que están con nosotros, que todavía no han llegado a ti en fe y en arrepentimiento, oramos para que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia, de juicio. Que sea tu Espíritu Santo que les muestre la verdadera condición de sus almas. Que ellos puedan ver que son pecadores, que están bajo la ira tuya y que el único remedio es confesar a Cristo como Señor, como Salvador. Señor, oramos para que tú obres en sus vidas y encuentren en ellos salvación. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.